Y seguimos en este salir por arriba después de una jornada muy importante que se produjo en el día de ayer. Recién la conversábamos con Gustavo López, que proviene del radicalismo. La importancia, tiene mucha importancia lo de ayer, pero para mí fundamentalmente es que hay políticos que están saliéndose por fuera de lo que establecen los medios hegemónicos de lo que se denomina la grieta. Entonces, o sos kirchnerista o sos mileísta, o sos kirchnerista o no podés discutir otras cuestiones que están intermedias, y el Congreso de ayer lo logró, se logró después de varios meses que se viene discutiendo y se vienen produciendo acercamientos. A ver, Pichetto nunca fue kirchnerista. Si identificamos kirchnerismo con lo que es Cristina, Máximo y el cristinismo puro, el kirchnerismo puro. Sin embargo, ayer tenía discursos, hizo discursos y además jugadas políticas para lograr que ese Congreso no se terminara disolviendo y partiéndose. Muy importante, él fue el que dijo, bueno, si ya está todo discutido, votemos. No logró eso, pero se logró que los dos leyes se votaran al mismo tiempo y los discursos de cada uno, y iban a ser mucho menos, de hecho Fuerza Patria hizo un solo discurso, se achicaran, se acortaran en los tiempos, y eso impidió que se votara luego de 20 horas y que finalmente no se pudiera ver si había quórum, si no había quórum, y si no terminaban quebrando, porque lo que buscan ellos con el ganar tiempo es cooptar a algún diputado, pasarlo para el otro lado. Ojo que no estuvo tan lejos la cosa, se estuvo a 11 o 12 votos. Si el mileísmo, la Liga de la Libertad Avanza con el PRO y toda esa cosa lograba 12 votos más ayer, no se daban los 2/3, y eso era clave, ¿eh? No fue tan fácil. Uno ve, sí, 60, 160, 100, no, es difícil. Por eso digo, nadie va a volver de las cosas que piensa de Pichetto, y Pichetto lo utilizo como una referencia política, pero tampoco que la grieta sea o kirchneristas o nada, o que no hay política por fuera del kirchnerismo, o que no se puede hacer una política si el kirchnerismo se opone. Hay mucho para discutir, y eso es una estigmatización y una simplificación que hacen los medios de comunicación. Bueno, pero para seguir con esto y no tener que hablar tanto yo, después por ahí digo alguna cosita más, ya estamos con el querido compañero Alfredo Calcaño. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo viviste antes de entrar a los análisis? ¿Viste? ¿Fuiste a la plaza? ¿Pudiste seguirlo? Sí, lo seguí, por supuesto, con mucha ansiedad y con mucha alegría por el resultado. Bueno, realmente fue, conmovedor en esto de que tantas movilizaciones. Yo digo, hay un proceso de hace un año que hay movilizaciones. Apenas asumió Milei hubo movilizaciones. Lo que no había, y creo que es una cuestión de tiempo, y los que hemos vivido otras etapas políticas, para que se vayan produciendo síntesis. Ayer se produjeron síntesis, esta que acababa de contar de lo que pasó adentro, pero también afuera del Congreso, ¿no? Con las marchas, movilizaciones, por el Garrahan, por la universidad. Es un avance político que los pueblos van haciendo, no al ritmo que le piden los medios ni querríamos nosotros. Y parece bastante claro que lo que pasó adentro del recinto tenía mucho que ver con lo que estaba pasando afuera. Sí, eso es bueno, es una buena síntesis. Bueno, en la semana estuvimos hablando con Alfredo, y lo digo como comunicador, yo siento que hay una tendencia de todos los medios a marcar una sola agenda, y es la que marca Milei, con sus silencios o con sus palabras. Y entonces los sectores opositores, que hoy se unifican, y también los medios lo van llevando a que sea Kicillof, pero de hecho Kicillof el 7 de septiembre produjo un hecho muy importante en la provincia de Buenos Aires, van cerrando el cauce de ver, pero ¿y qué es Kicillof? El que no conoce nada de Kicillof, por los medios no se va a encontrar con demasiada información. Entonces yo charlaba con Alfredo para ver si él podía ayudarnos desde el punto de vista económico y también político, qué cosas se pueden decir en contraposición a la que escuchamos todos los días. Como digo siempre, de Milei y de su hermana sabemos todo, de los perros, de... Ahora,
de las propuestas, de los trabajos, y quién es Kicillof y qué cosas hizo para llegar a esto, porque no es un advenedizo de la política por más que sea joven. Sí, tenés toda la razón. Lo que me parecía interesante de hacer para hablar de Kicillof era contraponerlo precisamente con Milei. Porque tienen algunos datos que son muy parecidos. Los dos nacieron en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente son de la misma generación. Milei es de 1970, Kicillof de 1971, los dos son economistas, Milei de la Universidad de Belgrano, Kicillof de la UBA. Los dos tuvieron una actividad académica y ahora los dos son políticos, son los dos políticos posiblemente más importantes del momento en la Argentina y que se eligieron mutuamente como principales adversarios. Pero si miramos la academia, si miramos la política y si miramos la forma de pensar de cada uno, ahí ya estamos en oposiciones muy evidentes. No, pero está bueno esto de marcar la contemporaneidad, porque son momentos históricos que han compartido desde que nacieron, desde los 70, ¿no? Una fecha bastante significativa. Sí, una diferencia muy grande es en la trayectoria de ambos. También, vinculado con esa trayectoria, una diferencia muy grande en la honestidad de cada uno de ellos y en el proyecto político, la forma de pensar. Respecto de la trayectoria, Kicillof tuvo, antes de ingresar en el Poder Ejecutivo en 2010, tuvo una actividad muy intensa como investigador y como docente, se doctoró en Ciencias Económicas y es alguien respetado por sus pares de la academia. Luego entró en la política y lleva 15 años, entonces con niveles de responsabilidad crecientes. Por tus tareas, perdóname que te interrumpa, Sí. por tus tareas ya conocías las ideas de Kicillof cuando estaba en la universidad. Sí, pero fui leyendo más a medida que Kicillof se hacía más conocido. ¿De Milei no? ¿O sí? No, de Milei era más una curiosidad. Empecé a leer más sobre Milei y sus referentes cuando ya estaba como candidato con muchas chances de ser presidente. Pero bueno, la escuela a la que él se refiere, sí, sin duda que la conozco, la estudié como economista. Pero bueno, el primer punto que quería decir sobre Kicillof es que no es un improvisado, es una persona muy sólida. Milei también tuvo una experiencia como docente, pero mucho menos relevante. Dice que es doctor. La primera mentira que escuché la dijo el que lo presentó el lunes pasado, cuando dijo el doctor Javier Milei. No es doctor. No es doctor. Desde el punto de vista académico es mucho más frágil. De hecho, enfrenta muchas acusaciones de plagio, que es lo peor que te pueden decir en la academia. Fue profesor en la UADE y lo echaron por maltratar a los estudiantes. Y de hecho su trayectoria fue pública, se hizo conocido como panelista excéntrico y agresivo en la televisión. La carrera política fue mínima, 2 años como diputado antes de llegar a la presidencia de la Nación. Vemos entonces, no debe haber muchos antecedentes de los presidentes argentinos, sacando los milicos. Bueno, no, claro. Diferencia en la trayectoria y diferencia en la honestidad. En 15 años de función pública, Kicillof no tuvo nunca una acusación por corrupción. En menos de 2 años, el gobierno que encabeza Milei acumula numerosas, graves denuncias, incluyendo una estafa con los criptoactivos en la que Milei personalmente tuvo un papel preponderante. Esto hablando de honestidad, sin olvidar la deshonestidad ya desde el vamos de ser una persona que presenta como propio lo que otros autores escribieron. Es una deshonestidad intelectual ya es muy seria. La otra diferencia que mencioné es la diferencia en la forma de pensar, y no me refiero solamente a las diferencias teóricas o de ideología, que evidentemente son muy marcadas, sino que quiero insistir en otro aspecto que no es menos importante. Kicillof es un economista pragmático con los pies sobre la tierra.
Milei es un economista profundamente dogmático. Kicillof es alguien atento a la realidad que estudia, que recorre, con la que interactúa, mientras que Milei piensa como un religioso fundamentalista, con pulsiones mesiánicas. Se cree que tiene la verdad absoluta. Kicillof entiende que la realidad es compleja, variada, cambiante. Sabe que los fenómenos económicos, por ejemplo, la inflación, responden a varias causas. Mientras que Milei dice, la inflación siempre es, en todo lugar, un fenómeno puramente monetario. Y acá repite una frase que dijo Milton Friedman hace más de 60 años. Asocia la inflación a la emisión y la emisión al déficit fiscal. Entonces, al final, la madre de todos los males es el déficit fiscal. Y eso lo vimos en el discurso del lunes pasado, cuando Milei lleva el argumento hasta la caricatura, porque afirma que si no tenemos déficit fiscal, si tenemos superávit, con eso nada más alcanza para que Argentina en 10, 20 años sea un país desarrollado. ¿No? Dice que con el equilibrio fiscal desaparece la inflación, desaparece el riesgo país, fluyen hacia el país los créditos externos, baja la tasa de interés, aumenta la inversión, el crecimiento, el empleo. Ahora, no explica por qué, si él mismo dice que tenemos superávit fiscal desde principios de 2024, nada de eso está pasando. El riesgo país está por las nubes, no hay acceso al crédito, las tasas de interés están en la estratosfera, el dólar se escapa, la inflación persiste, la economía se hunde en la depresión. Es cierto también que es mentira que tengamos superávit fiscal, pero dentro de su eso lo análisis en tus primeras charlas aquí, que esconde datos infantil, de una simpleza y una falsedad y una pobreza notoria. No explica tampoco cómo él, actuando para reducir, anular y revertir el déficit fiscal y tener superávit, a través de los recortes que hace en inversión, en infraestructura, en educación, salud, ciencia y tecnología, como un país que no tenga eso puede desarrollarse. Kicillof, en cambio, tiene una visión distinta, mucho más matizada. No le resta importancia a las cuentas fiscales, pero considera que el problema principal para la estabilidad económica en la Argentina es la balanza de pagos. Y esto ha sido un problema estructural que ahora se vuelve aún más difícil por la deuda que acumularon, la deuda externa que acumularon los gobiernos neoliberales. Y es esa escasez de dólares la que explica el elevado riesgo país y la tensión que vivimos ahora en los mercados financieros y cambiarios. Ahora, también Kicillof dice que las cuentas fiscales tienen que estar ordenadas. Y no lo dice por dogma, sino que por la situación actual de la Argentina. No es que siempre tenga que ser así, bueno, pero en la situación en donde el Estado argentino no se puede endeudar prácticamente, porque no tiene acceso al crédito, muy poco, bueno, entonces no puede permitirse tener un déficit fiscal significativo. No quiere decir esto que haya que tener un equilibrio siempre permanente. Uno puede tener a veces déficit no muy grande, a veces superávit, pero tiene que tener flexibilidad. En el proyecto de presupuesto, Milei le quita toda flexibilidad, porque dice que si en un ejercicio determinado los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, hay que cortar los gastos de manera automática. Bueno, eso ya lo hicieron en el año 2001, durante el gobierno de la Rúa, con la ley de déficit cero, y fue el último empujón de la economía hacia el abismo. Porque eso es lo que en economía decimos una política procíclica. Es decir, si estamos en una situación de depresión económica, esa depresión económica me afecta los ingresos del Estado, porque hay menos IVA, menos pago de ganancias, menos todo, ¿no? Entonces tengo menos ingresos fiscales, voy a tener déficit.
Si ante ese déficit recorto más el gasto, ahondo la recesión. Entonces, en vez de contrarrestar con la política fiscal una situación depresiva, de depresión económica, la agravo. Claro, entonces es una política que ningún país entre los desarrollados sigue. Ellos, aun cuando tienen por ley la idea de que tienen que tener en promedio, en el mediano plazo, un equilibrio fiscal, aceptan que durante una recesión o durante una pandemia tenés que tener déficit. ¿No? Sí, fue claro eso. Bueno, acá perderíamos... Creo que vos hiciste un trabajo de quiénes habían gastado más en la pandemia y no era justamente Argentina uno de los que más... No, claro. Vos hiciste un trabajo de eso. Efectivamente, tenés que tener una flexibilidad, tenés que ponerte en una política contracíclica de compensar el ciclo económico. En el fondo, Milei plantea un falso dilema, que es déficit o superávit fiscal, ¿no? O estamos con el déficit o estamos con el superávit. Cuando la verdad, lo que importa es de qué manera... Ahora hay que reconocerle que lo instaló como un cliché. Claro. La gente no debe entender nada que quiere decir eso, pero vos escuchás en algunas entrevistas cada vez menos, sí, que hacen por televisión y te dicen, bueno, pero hay que cuidar el déficit fiscal, es que bancan eso. Claro, pero gente común, el punto ahí es que, y Kicillof dice, sí, tenemos que tener las cuentas ordenadas. Sí, pero no podemos tener cualquier déficit, eso es cierto. Pero lo más importante no es cómo obtengo una cuenta ordenada, cercana al equilibrio fiscal. Lo que importa es cómo lo consigo. ¿Cómo lo consigo? Entonces hay que mirar más que solamente qué masa de ingresos tengo, qué masa de gastos tengo y cuál es el saldo. Tengo que ver en qué gasto, cómo gasto, en qué consisten los ingresos, quién los paga. Ahí es en donde la política tiene que entrar, no tanto en si voy a obtener un equilibrio, más o menos un equilibrio fiscal, sino que en cómo lo obtengo. Y ahí, claro, Kicillof lo quiere obtener, pero sin sacrificar. Y eso no es solo en la macro de lo nacional, no. En la provincia también. Efectivamente. Y Kicillof tiene 6 años de gobierno. Alguna demostración de lo que vos decís tiene que haber, claro, de que lo sostuvo. Es que en la práctica. El tema es que si uno gasta bien, es positivo para las cuentas fiscales porque es positivo para la economía. Y fíjate, Kicillof, como ministro y como gobernador, se ha preocupado mucho por el gasto en infraestructura, en educación, en salud, el apoyo al consumo, como precios cuidados, ahora 12, la cuenta DNI. Te digo, ¿sí? Yo creo que la gente no debe saber qué es la cuenta DNI. Yo la uso, voy a la carnicería, pero yo no sé si la gente sabe que esa es una política. Es una política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, lanzado por Kicillof, que instauró una billetera electrónica de la digital del Banco Provincia, que te da acceso, entonces, cuando pagás con eso, a descuentos muy interesantes. En cambio, Milei anuló la inversión pública, desfinanció gravemente educación, salud, ciencia, cultura, pero le da regalos fiscales a los ricos. En el presupuesto tenés que Edenor y Edesur se les perdona 800.000 millones de deuda. Y además, en el presupuesto que presentó. Efectivamente. Y además le da un montón de plata al sector financiero, a través de la bicicleta financiera y a través de los contratos de dólar futuro. Entonces, el tema no es tanto cuánto se gasta, que hay que gastar lo que la sociedad considera necesario gastar para tener educación, salud pública de calidad, infraestructura y demás. No podés gastar poco, pero tenés que gastar bien. Pero sobre todo es en qué se gasta. Y fíjate en los ingresos, por supuesto que importa qué presión fiscal tenés, pero no es menos importante cómo está compuesta, qué impuestos se pagan y quiénes los pagan, si es que tenés o no tenés una lucha contra la evasión impositiva. Y fíjate que Kicillof, como gobernador,
ajustó el impuesto inmobiliario urbano y rural con una progresividad muy fuerte. Los grandes terratenientes pagaban una tasa muy superior a la de los pequeños propietarios rurales. En cambio, Milei prácticamente eliminó el impuesto a los bienes personales. Y lo debe haber hecho bien, porque el 7 de septiembre hubo triunfo electoral en ciudades rurales. Efectivamente. Donde no están los terratenientes, entonces, donde están los trabajadores. Claro, es claro. Y ahí también tenés que tener una política seria contra la evasión impositiva, que Milei desmantela totalmente los mecanismos de control y dice que los evasores son héroes. Se ha dicho muchas veces que Kicillof es keynesiano, y en ciertas cosas lo es, pero va más allá de Keynes. En este sentido, Keynes se preocupaba de que no hubiera desempleo y estimaba que era un rol del Estado asegurar un nivel de demanda global suficiente para que la actividad económica generara el empleo suficiente para la población activa. Es decir, que no hubiera desempleo, o muy bajo. Pero no decía en qué había que emplear a la gente. Se fijaba nada más que no hubiera desempleado. Ahora, que estuvieran en empleos de buena calidad, de baja calidad, de alta productividad, baja productividad en la industria, en los servicios, eso no se metía. Y Kicillof sí se mete. Kicillof, como ministro, hizo una cantidad de programas para el desarrollo de actividades productivas, no solamente para sostener el consumo de las familias, con lo que mencioné, ahora 12, la cuenta DNI, los precios cuidados, el programa Renovate para cambiar heladeras viejas y lavarropas, que además era muy interesante para ahorrar energía. Líneas de crédito para cambiar el auto para los taxistas, en fin. Además de eso, hizo programas para financiar la innovación y la inversión en sectores estratégicos de la economía. El programa se llama Fondear. Después está el programa PROCER para desarrollar la competitividad de economías regionales. Estaba el programa Progresar, que es la asignación mensual para los jóvenes entre 18 y 24 años para que pudieran completar sus estudios. Era subsecretario de Política Económica cuando el gobierno, en ese momento, de Cristina, con Marco del Pont como presidenta del Banco Central, lanzaron también créditos para las pequeñas y medianas empresas, obligando a los bancos a prestar una cierta cantidad de su capacidad prestable en condiciones razonables para la inversión de las pymes. En suma, lo que tenemos acá, si comparamos Kicillof y sus políticas, Milei y sus políticas, es una confrontación entre la economía productiva con inclusión social de un lado, la economía financiera sin esa inclusión social del otro, una economía financiera en donde la justicia social es mala palabra. Y eso lo han logrado con esto que vos decías del déficit fiscal. Ellos se esconden detrás de eso y dicen que todo lo que vos decís, Alfredo Calcaña, claro, lo hizo, pero a costa de un gran... Entonces yo digo, sí, hay que cortar el gasto, pero el gasto financiero, el gasto que le están dando, la plata que les están regalando al sector financiero y a las grandes empresas. Eso sí hay que recortar. A esos hay que cobrarles más impuestos, hay que aumentar los ingresos del Estado, porque Milei solamente habla de bajar el gasto, nunca de aumentar impuestos. Bueno, hay que hacer las dos cosas, pero no recortar cualquier gasto. Hay que recortar el gasto con el cual el gobierno como Milei, antes del Macri y antes del Menem o Martínez de Oz, subsidiaban a las grandes empresas y al sector financiero. Eso sí hay que recortarlo. Hay que recortar subsidios para sectores que no los necesitan, también es cierto. Pero hay que mirar del lado de los ingresos también. Y del lado de los ingresos hay que eliminar una cantidad de regalos fiscales que se hacen, de exenciones fiscales a sectores de la sociedad de altos ingresos o a empresas que ya no los necesitan. Galperín está recibiendo subsidio impositivo. No, y además él logra todo eso con más endeudamiento. Vos arrancaste diciendo que teníamos una gran deuda, pero desde que asumió
Es que está en el ADN de los neoliberales, claro, endeudar al país para que después los otros gobiernos tengamos que hacernos cargo de una reestructuración o de pagar esas deudas. Un núcleo de discusión política importante, ¿no? Bueno, Kicillof intentó también, y con éxito, cuando era ministro reestructuró una deuda con el Club de París, y ahora como gobernador acaba de también resolver el problema de la deuda que le había dejado Vidal, deuda externa. Ahí también tenemos una oposición entre los dos modelos. Después, bueno, por ahí no hay mucho tiempo ahora, pero para decir algo acerca de las diferencias teóricas entre los dos. Y en eso es cierto que Kicillof tiene algunos rasgos típicos de un keynesiano. Por ejemplo, Keynes había tenido un debate con Pigou, que era un economista ortodoxo de la época británico, que Pigou decía, bueno, para ajustar, estábamos en la crisis del 30, entonces para salir de la crisis hay que dejar que los salarios caigan. Y Keynes decía, no, si los salarios caen, vamos a tener menos demanda, vamos a agravar la recesión. En realidad, para que haya más empleo y las empresas tomen más trabajadores, hay que aumentar los salarios. Porque uno piensa, no, una empresa va a tomar si el salario cae. No, porque de ese modo hay más demanda y las empresas invierten y toman empleo cuando pueden vender, cuando ven que tienen que aumentar su producción, porque hay demanda. Entonces, no, cuidado, desde el punto de vista macroeconómico, un salario más elevado es bueno para el empleo y es bueno para las empresas. Van a ganar más plata pagando mejores salarios. Bueno, lo mismo con la tasa de interés. Esta discusión la daba Perón, hay algunos discursos de su época, ¿no? Y muy interesantes, de su época y en los 70. Pero yo creo que en esa época había otra comunicación, porque se podían discutir esas cosas y hasta el día de hoy nos llegan recortes que no duran 1 hora y media, lo que decía Perón, para explicar esto que vos decís. Lo explicaba con el círculo virtuoso, ¿no? Así es. Digo, nos está faltando, creo, y lo asumo como autocrítica, de no poder llegar a ese debate con la gente. Porque es muy clarito, hay que aumentar los sueldos. El otro te dice, no, hay que bajarlo. Sí, hay que bajarlo porque está muy alto. Bueno, el propio perjudicado termina asumiendo el discurso del empresario. Y está claro que no están altos. Y lo mismo con la tasa de interés. Lo sé, pero digo... Sí, pero fíjate vos que Keynes también tuvo otro debate ahí con Hayek, que es de la escuela austríaca, con el tema de la tasa de interés, porque los neoclásicos, los neoliberales y en particular los austríacos, planteaban que una tasa de interés alta era bueno para la inversión, porque decían, si hay una tasa de interés alta, la gente va a ahorrar más y entonces va a haber más inversión. Medio como que todo lo que se ahorra automáticamente se invierte. Y Keynes decía, no, la tasa de interés tiene que ser baja, no negativa, pero sí baja, porque de ese modo los empresarios van a querer invertir, van a querer tomar créditos e invertir. Claro. Y en el momento en que invierten, generan más actividad económica, más ingresos y por consiguiente más ahorro, porque hay más ganancias de las empresas y hay más ingresos de las familias, de los trabajadores, que entonces pueden ahorrar. Las familias y las empresas. Las empresas, el ahorro de la empresa es cuando tienen ganancias y la reinvierten. Entonces, no, una tasa de interés baja es buena para que haya más actividad y más ahorro. O sea, al revés, teóricamente es al revés que el otro. Y ahí termina Keynes su libro Teoría General del Empleo, el Interés y la Moneda, en un capítulo muy sabroso en donde habla de la eutanasia del rentista, en donde la economía, la sociedad tiene que sacrificar a sus rentistas para crecer, para ser próspera. Y se estaba refiriendo al especulador financiero o al rentista que no hace nada más que y el gobierno de Milei sobre su hay capital. Que ayudar a entender, por eso esto que vos estás planteando debería ser un debate mucho más habitual en los medios de comunicación, que es el lugar de comunicarnos, de acceder a la información,
que el que se da. Pero la seguimos. Yo creo que estas cosas contribuyen, aunque sea humildemente, al debate con la gente de por qué hay que votar a uno u otro proyecto. Inclusive mejorando el proyecto, no estoy diciendo que Kicillof sea la panacea que va a resolver todos los problemas. Pero de estas diferencias... Pero, claro, por lo menos encaminarnos en el camino correcto. Ahí está. Gracias, Alfredo, y bueno, nos encontraremos dentro de 15 días. Con mucho gusto. Y todavía estaremos en campaña para el 26, que es muy importante esta elección para empezar a caminar esto. Creo que desde el 7 de septiembre para acá, donde se puso en juego muy fuerte la política, y lo que pasó ayer, le contribuye que nosotros metamos esta discusión. Así que, gracias.